capítulo 5 de Apocalipsis, texto sugerido para iniciar una reunión. Mercedes. Desaparecido el combate también. Reina Valera, versión Reina Valera. Como para darles una idea, el capítulo 4 y el capítulo 5, el capítulo 4 está titulado con la adoración celestial y el capítulo 5 con el rollo y el cordero, pero si usted quita los títulos, sobre todo el del capítulo que vamos a leer hoy, el capítulo 5 es una continuación del trono, de la adoración celestial en el trono. Por decirles algo, para ubicarlos, el énfasis de estos dos capítulos, por lo menos, es el trono. Yo conté una por una, entre el capítulo 4 y el capítulo 5, cuántas veces aparece la palabra trono y tronos en plural. En el capítulo 4 aparece 12 veces trono y tronos. Y en el capítulo 5 aparece trono 5 veces en singular. Eso indica, para los que de pronto hoy ven la vida como con un poco de incertidumbre y de dudas, porque la cosa se ve fea, se ve maluca y aparentemente piensan algunos que Dios se olvidó. Permítame decirles que hay alguien sentado en el trono, ¿sabían? Amén. Amén. Ah, bueno, por lo menos allá alguno me apareció. Hay alguien sentado en el trono y en la mano derecha del que está sentado en el trono está sentado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el trono está ocupado. Y esa es la buena noticia que yo tengo para los que ven la cosa con incertidumbre. Hay alguien sentado en el trono que reina, gobierna con poder y autoridad y que simplemente está esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Ese es el mientras tanto, hasta la segunda venida. Entonces dice el capítulo 5 de Apocalipsis. Diga, ¿alguien levantó la voz por ahí? ¿Qué? Ah, bueno, listo. Dice el capítulo 5, por favor, lo quitaron. 5, 5, el rollo y el cordero. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, Jesús, la raíz de David, Jesús, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, Jesús, que tenía 7 cuernos. Jesús, todo poder, 7 cuernos es la máxima autoridad, poder, 7 ojos, todo lo ve, los cuales, ahí están los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Eso hay que buscarlo, cuáles son esos 7 espíritus, están revelados ya. Y vino
y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. O sea, el Hijo tomó el libro de la mano derecha del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, sacrificado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y mire lo que ha logrado. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Reyes para gobernar, sacerdotes para ministrar. Y reinaremos sobre la tierra. Ahí está nuestro reinado, ¿verdad? Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número era millones de millones. Imagínense, millones de millones que decían a gran voz. Que decían, ahí sí podemos agregarnos todos, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, ¿por cuánto? Por los siglos, de los siglos. de Es una los siglos. expresión de Amén. eternidad. Los 4 seres vivientes decían, como dijo Mari, como digo yo también, amén. Así hay que decirlo. Amén. Amén. Y los, ¿ah? ¡Ay! Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y otro, amén. Amén. ¿Qué escritura tan especial, tan hermosa? Porque nos abrió el cielo y nos reveló que hay alguien sentado en el trono que gobierna y reina, y no por un ratico, por los siglos de los siglos. Entonces es un trono seguro, firme, y la palabra que Él nos da respecto a lo que Él nos promete es segura también. De manera que confiemos que el que está sentado en el trono tiene el control de lo que ocurre arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. A ver, eh, bueno, para comentarle, en lo sucesivo a partir de hoy, vamos a compartir unos temas ya un poco más estructurados, ya un poco más de tipo estudio bíblico. El primero y el de hoy es el de la gracia. Vamos a repasar en qué consiste la gracia según la Biblia, según la palabra de Dios. La gracia es el periodo de tiempo que nosotros estamos viviendo. La gracia comenzó con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, uno podría decir que termina cuando Él vuelva. No, la gracia de ahí en adelante no va a terminarse la gracia. Vamos a vivir otra forma de gracia, pero delante del trono también. Entonces, este tema lo va a compartir Cristian hoy, el de la gracia. Después vamos a compartir el tema sobre el amor de Dios. Vamos a volver a hablar del amor de Dios. Es importantísimo hablar del amor de Dios.
Hoy cuando vivimos en una sociedad que no ama, que odia más bien, es bueno hablar del amor de Dios. Y también vamos a hablar del pecado, vamos a hablar también del pecado. Alguien dijo que una de las cosas que menos se predica en la iglesia es estas tres cosas que ya les mencioné, sobre la gracia, sobre el amor de Dios se habla mucho, pero no se habla del pecado. Entonces vamos a hablar del pecado y algunos otros temas más. ¿Sí? No, se lo dejamos para el final, siempre lo damos al final. Es que dice, Miguel tiene un testimonio, ¿tú lo quieres dar ahora? ¿Sí? De una vez. Y Cristian, va preparándote, ¿vale? Listo, pues. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo quería comentarles un testimonio, pues, para dar gloria a Dios, ¿no? Porque, pues, Dios en estos últimos años, pues, ha sido bueno. Bueno, resulta que más o menos hace unos 5 años, cuando nosotros vendimos la empresa, pues yo comencé a buscar trabajo por ese sector, pues, o sea, comencé a buscar trabajo en lo que había estudiado, que era administración de empresas. Pero resulta que duré como 1 año y medio más o menos buscando trabajo y no me resultaba ningún trabajo. Entonces, digamos que a esas alturas ya tocaba hacer algo, tocaba tomar una decisión, ¿no? Entonces, pues, digamos que Dios me permitió conocer a alguien que me comenzó a enseñar sobre electrónica. Más adelante, pues me abrió las puertas para yo comenzar un técnico en electrónica. Entonces, más o menos ese técnico duró unos 2 años y pues, digamos que, o sea, ahí lo complicado era buscar el trabajo, ¿no? Porque, digamos que sin experiencia uno conseguir trabajo en ese sector es complicado. Entonces, pues logré ingresar a unas prácticas en el SENA y pues más o menos como a los 2 meses de esas prácticas, pues yo no estaba muy contento, pero en ese momento justo cayó la pandemia. Entonces, digamos que, o sea, lo que pasó ahí fue que Dios me abrió las puertas para comenzar a trabajar en el sector de la tecnología, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí, como hace 1 año, se me abrieron las puertas para comenzar una carrera en ingeniería de software. Y hace poquito logré ingresar en una empresa que se dedica a la ingeniería de software. Entonces, pues, digamos que ha sido como un proceso largo de mucha confianza en Dios, pero se me han ido abriendo las puertas por ese sector y digamos que ya logré como ubicarme en ese sector, ¿sí? Que pues era lo más complicado. Entonces, pues quería darle gloria a Dios por eso y ya, eso era todo. Bueno, gracias a Dios. Gracias Sí. a Dios, eso es bueno. Bueno, Miguel lo que quiso decir era que estaba trabajando. Gloria sea para el Señor. Cristian, por favor, arranque, mi hermano, para ganar tiempito. Listo, gracias Arturo. Bueno, antes de comenzar, pues quería como hacer una especial mención a unos invitados que tengo por ahí, que son Brett Miller y su familia, y Corey también con su familia. Ellos son de CRU, la organización misionera con la que estoy trabajando como voluntario en las universidades. Entonces ellos han decidido también acompañarme en este espacio, entonces pues darle las gracias a ellos por estar aquí y también bienvenidos a la reunión de nuestra iglesia. Amén. Bueno, para comenzar, quisiéramos que vayamos a Efesios 1, desde el versículo 1. Listo. Entonces aquí vamos a leer hasta unos versículos. Voy a leerlo en la NBLA, la que está ahí puesta en pantalla. Ustedes la pueden seguir en la versión que ustedes desean o si quieren también seguir la pantalla. Dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo,
conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra en todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron señalados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Ahora, si quieren, podemos pasar al capítulo 2 de mismo Efesios. Vamos a leer los primeros 10 versículos que dice: y él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados, por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Bueno, hasta aquí la lectura de Efesios, una parte del capítulo 1, otra parte del capítulo 2. Y como ya Arturo había dicho, el tema es la gracia. Hoy la enseñanza va a ser como una etapa de montaña del Tour de Francia. Comenzará con una escalada hacia la montaña de la gracia para llegar a la cima. Y al llegar ahí, habremos tenido que pasar por las ciudades de nuestra intuición y de la revelación de Dios en la Biblia. Y espero que también al llegar a la cima podamos encontrar cara a cara con esa revelación sencilla, práctica, pero también robusta acerca de lo que es la gracia de Dios. Finalmente vendrá un descenso lleno de velocidad y adrenalina mientras rodamos sobre la carretera de la ley de Dios y su relación con la gracia. Antes de continuar, quisiera que escucháramos y viéramos una canción que trata acerca de la gracia para poder seguir en el tema. Ya les voy a compartir pantalla y vamos a escucharla. Dime, quiero escuchar tu voz, hablarme de nuestro amor,
cada latido de tu corazón. Dime secretos del universo, tus infinitos misterios, que cada día es nuevo. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Dime cómo amar como un niño, inocente y sin prejuicio, y volver a soñar contigo. Dime, al verte cara a cara, me quedaré sin palabras o perderme en tu mirada. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Conoces cada parte de mi alma. Aún así me dices que me amas. Cuán grande, perfecto e infinito es tu amor, que tú moriste y me diste salvación. Y tú, Dios incomparable, Espíritu, Hijo y Padre, mi única esperanza. Y yo no merezco nada, por eso se llama gracia. Sé que no es justo que tú me amas. Que tú me amas. Bueno, el tema de esta canción es la gracia. Y me da cuenta que yo conozco muchas canciones que hablan de la gracia de Dios, así como esta canción. Y creo que ustedes también han escuchado y se saben muchas canciones sobre la gracia de Dios. También de los libros que cristiano casi todos la mencionan, que los libros que he leído que son cristianos casi todos las mencionan. En uno de ellos el autor define la gracia de muchas maneras en una sola página. Para el que está interesado, pues le digo el nombre del autor, es Dietrich Bonhoeffer. Pueden buscar el libro que se llama ¿cómo es el libro? Ya les digo cómo es el libro aquí que se me olvidó. Que habla acerca de la gracia barata y acerca de la gracia cara. Entonces, ya luego les digo porque no se me olvidó el nombre del libro. Pero bueno, este libro, leí las primeras páginas y estaba lleno de definiciones tan distintas, tan geniales de la gracia, en una sola página. En la Biblia encontramos la gracia un montón de veces más y de distintas formas, como gracia, amor inagotable,
fiel amor, misericordia. Muchas veces se confunden estos términos en las traducciones. Se usan como de forma intercambiable. Algo parecido pasa con la palabra fe. Canciones, libros, pasajes de la Biblia usan esa palabra de mil y un maneras. Por ejemplo, en Hebreos 11, comienza este capítulo haciendo una definición explícita y bien conocida de la fe, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces me surge a mí una pregunta, y es, ¿podremos entonces también encontrar en la Biblia una definición así de explícita sobre la gracia? Y quisiera que ustedes dijeran, sí, no, ¿ustedes qué opinan? ¿Podemos encontrar, hay algún pasaje en la Biblia en donde esté definida la gracia? Pueden comentar ahí en el chat si alguno quisiera abrir su micrófono y decir sí, no. Por ahí Pili escribió sobre si es la peregrinación de la gracia. No ese es el título del libro, pero de pronto ese también sirva para conocer un poquito más acerca de la gracia. Entonces espero ahí sus respuestas, si creen que hay en la Biblia o no un versículo que defina la gracia. Bueno, mientras tanto, pues de una vez quisiera decirles que es un privilegio poder compartir con ustedes precisamente este tema, la gracia. Para mí es ese tema de la Biblia que a mí me hace llorar de asombro, no de tristeza, no de preocupación, sino de asombro. Todavía no me explico por qué la gracia de Dios me alcanzó a mí y no a otro. También ustedes también se podrían hacer esa pregunta, ¿por qué la gracia los alcanzó a ustedes y no a otro? Yo hoy no voy a enseñar solo, ustedes me van a ayudar a enseñar, van a colaborar conmigo en este tema. Y como segunda actividad que quisiera que ustedes hicieran, porque la primera es intentar responder esta pregunta que les había hecho de si hay una definición de gracia o no, la segunda actividad que sí quisiera que hubiesen comentarios en el chat o pudieran levantar la mano y yo le doy la palabra a alguno para que diera una respuesta corta. Y es esta pregunta: ¿qué significa la gracia para ti? Esta pregunta no tiene respuesta correcta. Solo quisiera saber para ustedes, para cada uno de ustedes, cómo definen la gracia. Tampoco tiene una respuesta equivocada, así que pueden ir ahí escribiendo en el chat. Si alguno quisiera ya levantar la mano para dar una respuesta corta a esta pregunta, sería genial. ¿Qué significa gracia para ti? ¿Alguno que quisiera comentar? Sí. Marta. Dale, Marta, por favor. Pues gracia es un favor, es misericordia, es compasión, es favor, es algo que no merecemos. Pues que yo le doy a alguien sin que se lo merezca. ¿Sí me hizo entender? Sí, Marta. Gracias por tus definiciones. También por aquí Caro Pérez escribió amor inmerecido. ¿Alguien da más? ¿Alguien tiene una definición más de gracia? Nadie puede estar equivocado, simplemente quiero ver cuál es la definición que cada uno tiene en su vida sobre la gracia. Pero bueno, chévere escuchar a la opinión de Marta. También leer la opinión de Caro Pérez o quien haya escrito ahí a través del chat. Lore escribió Jesús como definición de gracia. Interesante. Bueno, mientras ustedes siguen pensando en estas preguntas, yo me voy a quedar con la primera pregunta. Con la pregunta que les hice acerca de si podemos encontrar un versículo que defina explícitamente en la Biblia qué es la gracia según Dios.
Y yo todavía no tengo una respuesta correcta. Yo no sé si decir si hay o no lo hay. La verdad, yo no lo he encontrado. Pero podemos reflexionar un poco sobre esto. Sí quisiera que hacer aquí como una aclaración. Voy a hacer bastantes paréntesis y aclaraciones porque es necesario dar un poco más de información o de contexto para llegar a las conclusiones que quisiera darles hoy. Entonces, lo primero es hablando un poquito acerca de la Biblia, lo que conocemos como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, también los judíos lo llaman la Torá. Es interesante que esa palabra Torá signifique instrucción o ley, pero es interesante que ese conjunto de libros que son definidos como Torá, no todo es ley. En esencia, en general, todo en contexto, estos 5 libros son una narración y que dentro de esta narración podemos encontrar leyes. Por eso este nombre a veces puede ser confuso. Podemos referirnos a la ley como directamente a las leyes que encontramos en estos 5 libros, o también podemos encontrar que la ley se refiere a todo este cuerpo de libros que se llaman Torá, Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, en esencia, estos libros, y en esencia toda la Biblia, es una narración. Y que dentro de esta narración vamos a encontrar leyes contextualizadas, leyes que son necesarias entenderlas dentro de la historia que las contiene. Por ejemplo, en esencia, como el libro o la Biblia es una historia, es una narración, el Pentateuco comienza con una narración cuando Dios crea lo que existe y termina con la historia de Moisés viendo la tierra prometida desde un monte en Moab antes de morir. Y así termina la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Es la narración desde la creación de Dios hasta que Dios lleva al pueblo de Israel con Moisés hasta cerca ahí de la tierra prometida y Moisés muere. Algunos incluyen Josué dentro de la Torá, pero bueno, eso es otra discusión. Y en medio de esta gran historia que nos narra el Pentateuco, Dios les da esta ley que llamamos ley, mandamientos, que fue dada a un pueblo específico, en unas condiciones específicas, en un tiempo específico. Por ejemplo, veamos Éxodo 20, 1 al 3, que nosotros, si hemos leído, y creo que desde chiquitos en la escuela dominical a nosotros nos enseñaron que Éxodo 20 son los 10 mandamientos. Pero fijémonos cómo comienzan estos 10 mandamientos. Dice, entonces, viene de una narración y viene una entonces, Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Pero quedémonos con esa primera parte que leímos. La introducción a estos 10 mandamientos tiene un contexto, una narración. Está basado en un hecho que Dios hizo, y es que Dios los liberó y los sacó de la tierra de Egipto. Y por lo tanto, todos los mandamientos que siguen de en adelante están basados sobre esta verdad de liberación del pueblo de Dios. Es decir, la ley está basada sobre una acción, una narrativa, una historia, y no al revés. Todos los siguientes mandamientos están basados y comienzan no por una ley, sino con una narrativa básica, que el Dios al que debían obedecer era a aquel quien los liberó de la esclavitud del pueblo. Esta liberación implica que ahora ellos le debían la existencia a Dios. El pueblo le pertenecía y por lo tanto Dios está en todo su derecho de exigirles exclusividad y obediencia de sus leyes. Este mismo patrón lo podemos encontrar una y otra vez en toda la Biblia.
No hay un conjunto de leyes que no estén basadas en una historia, una narración de lo que Dios es y ha hecho por su pueblo. Todo esto, este paréntesis para decir que si extraemos de los 5 libros primeros de la Biblia, de la Torá, solamente lo que propiamente es ley, lo que Dios manda a su pueblo a hacer, nos vamos a encontrar de que, por lo menos yo, de lo que he leído, no hay ninguna ley explícita que reglamente la gracia. Aquí quiero hacer otra aclaración. Yo no quiero decir que en las leyes de Dios no podamos encontrar su gracia. De hecho, si leemos las leyes y las ponemos en práctica, encontraremos y podremos ver en acción la gracia de Dios en nosotros y en nuestro entorno. Porque es que la ley está impregnada de la gracia de Dios. A esta idea volveremos al final. El punto que quiero hacer énfasis es que es más fácil ver la gracia de Dios actuando en la historia del pueblo de Dios, la cual podemos leer en todos los libros del Antiguo Testamento. Hablando del Pentateuco, particularmente los primeros 5 libros de la Biblia, allí encontramos muchas pequeñas historias que muestran la gracia de Dios en acción. Y voy a nombrarlas brevemente, algunas que me llamaron la atención. Por ejemplo, Dios cuando vistió a la primera pareja humana para cubrir su vergüenza, ahí hay gracia. Por ejemplo, cuando Dios le da un nuevo hijo a Eva y lo llaman Set como reemplazo de Abel. O cuando Dios manda hacer el arca de Noé y luego cuando salen del arca les promete que no los volverá a destruir y pone el arco iris como señal. Cuando Dios llama a Abraham para salir de Ur de los Caldeos, cuando Dios hace un pacto con él, cuando Dios provee un animalito en reemplazo a Isaac para el sacrificio, cuando Dios pone a José en Egipto para alimentar a su familia durante la época de hambre, cuando Moisés es rescatado por una de las mujeres del palacio del faraón, cuando Moisés libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, cuando Moisés divide el Mar Rojo en 2, cuando Dios les da el maná y codornices por 40 años, cuando Dios está con su pueblo en una nube o en una columna de humo o de fuego o agua en el desierto. Ahí podemos ver en cada una de estas narraciones y en otras que no he podido nombrar por tiempo, la gracia de Dios. Y noten que yo todavía no he podido definir hasta el momento qué es la gracia de Dios, pero intuitivamente podemos verla en la narración, verla en la Biblia. En resumen, como dice Éxodo 33, 19, incluso Dios mismo le enseñó a Moisés algo sobre la gracia. Éxodo 33, 19 dice: yo haré pasar mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. O Éxodo 34, siguiente capítulo, versículos 6 al 7. Dice el Señor, Dios, compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Aquí vemos cómo Dios le está enseñando quién es Él mismo, y en su revelación de Él mismo, Dios le está mostrando que Dios es un Dios bondadoso, compasivo, misericordioso y justo. Ahí yo veo gracia.
Incluso gracia porque Moisés siguió vivo después de haber visto a Dios. Ahora, esto en cuanto al Antiguo Testamento, la parte de la ley del Pentateuco, pero extendámonos a todo el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios enviaba a un juez, o cuando con la historia de Noemí y Ruth, o cuando Dios levantó a David y Salomón como reyes, o con Elías y Eliseo los profetas, con Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas y todos los demás profetas, con Zorobabel, con la reina Esther, con Nehemías, y me salté, con Esdras. Incluso, leyendo el libro de Esdras, me encontré con que él hizo una oración de arrepentimiento y que quizás contenga algo parecido a una definición de misericordia y de gracia mezcladas en un solo versículo. Esdras 9:13. Ahí está. Dice: y después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y nuestra gran culpa, puesto que tú, nuestro Dios, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen, y nos has dado un remanente que ha escapado como este, y sigue la oración, voy a hacer énfasis en dos frases. Primera, nos has pagado menos de lo que nuestras iniquidades merecen. Esto es lo que podemos definir como misericordia. Que merecíamos un castigo, pero Dios detuvo ese castigo sobre nosotros y no paga como deberíamos recibir el pago. Y la otra frase es: nos has dado un remanente. No es como tal una definición de gracia, pero nos muestra cómo la gracia de Dios funciona. Es algo que Dios da. No es algo como un pago para hacer justicia, sino ni una compra que yo hago en intercambio, sino más bien es como un regalo, ¿sí? Dice que nos has dado un remanente, nos has dado generosidad que tiene que ver mucho con gracia. En cuanto al remanente, vamos a hablar más adelante otro poco. Entonces, ya casi estamos llegando a la cima de esta montaña que les dije que íbamos a escalar juntos. La cima de la montaña de la gracia. Pero antes de continuar apropiadamente, un poco más claro, explícito, decir que es gracia, necesito hacer aquí otra aclaración. Aunque el tema que nos reúne de hoy es la gracia, no puedo hablar de ella sin poder hablar del amor, que curiosamente es el siguiente tema que vamos a tratar en la siguiente reunión. Y de paso, no puedo dejar de hablar de la ley ni de la misericordia. Y la manera como he logrado sintetizar estos 4 términos y poder hacerlo de forma visible, pues es de esta manera que les voy a compartir. Les voy a compartir pantalla para ver un esquema que, de paso, Carolina Toro me hizo el gran favor de diseñarla. Esperen acá un momentico. Listo. Ahora sí, compartir. Listo. Aquí está la gráfica. Esta es la manera en cómo yo pude de alguna manera resumir en una imagen, en un esquema, cómo yo entiendo el amor de Dios, la gracia, la misericordia y la ley. El cuadro grande que habla de amor de Dios digamos, ahí está lo que es el amor de Dios. Y dentro del amor de Dios podemos ver estas 3, gracia, misericordia y ley, que de alguna manera yo puedo definirlas como manifestaciones, hechos, actos del amor de Dios. La ley, como una de ellas,
y encima de la ley, la misericordia, y encima de estas dos, la gracia. ¿Y por qué así? Porque es como el patrón como que yo veo en la Biblia de la revelación del amor de Dios. Primero Dios le dio mandamientos al hombre, luego el hombre pecó y tuvo misericordia porque no le ejecutó el castigo que se merecía, y luego lo cubre con su gracia. Estas tres manifestaciones del amor de Dios, una después de la otra o una encima de la otra en cuanto a la revelación de la Biblia se refiere. Y esa línea punteada con una flecha que dice historia, es eso, que todas están enmarcadas de esta manera dentro de la historia, la narrativa, la historia de salvación del ser humano, que comienza desde el Génesis y que empezamos viendo, como les hice acordar un poquito, cuando Dios les dice al hombre, no comas de este árbol, luego ellos comen, Dios no los mata, no los aniquila instantáneamente, tiene misericordia de ellos, los expulsa así del paraíso, pero antes de eso los viste con piel de animal. Y ahí vemos las tres cosas los tres elementos del amor de Dios en acción. Y si seguimos por toda la Biblia vamos a encontrar esas mismas tres. Cuando Dios le da la ley a Moisés, luego el pueblo la rompe y luego Dios, quiero acabarlos, y luego por una oración de Moisés no los acaba y sigue con su pueblo y le da gracia, los cubre con su gracia y con su perdón. Así hasta Jesús y hasta nosotros. Es como un patrón de narrativa de la Biblia. Ahora sigamos con el tema de la gracia, ya habiendo entendido un poco cómo es que, por lo menos yo en mi mente tengo el concepto de gracia. Es interesante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay unas palabras que se traducen como gracia, no nos vamos a meter mucho en el hebreo. Dani me corregiría si estoy mal, pero yo encontré en un material de The Bible Project, muy bueno, que ellos explican la gracia de Dios con dos palabras, una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo. En el Antiguo Testamento en hebreo la palabra gen, y es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento la palabra caris. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo esta palabra gen del hebreo aparece en unas partes de la Biblia, son algunas porque en realidad son muchas, en muchas partes, pero vamos a leer solo algunas, de cómo se utiliza esa palabra que se traduce gracia en el Antiguo Testamento. Entonces vamos al Salmo 45:2. Dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derrama en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Y aquí utiliza la gracia para decir que este hombre hermoso habla de manera también agradable, encantadora, amena, ¿sí? Otro versículo. Proverbios 1:9. Dice, voy a leerles del 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Entonces aquí está haciendo una comparación de las enseñanzas y las instrucciones de nuestros padres como guirnaldas de gracia en nuestra cabeza. Es decir, como si fuesen un accesorio que embellece nuestra presencia, nuestra imagen, que embellece, que es bello, que adorna. Ahí también se utiliza la palabra gracia o gen. Esto es como el primer significado que encontramos. Podemos decir que este significado general de gracia es algo que es encantador, delicioso, hermoso, agraciado, bello, agradable. Vamos con otra forma de utilizar la palabra gracia en la Biblia. En el Antiguo Testamento
en Esther, capítulo 8, capítulo 8, 3 al 5. Esther 8:35. ¿3 al 5 o 30? 8, 3 al 5, perdón. 8, 3 al 5. Dice, Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies llorando, le imploró que pidiera los propósitos que impidiera los propósitos perversos de Amán el agageo y el plan que había tramado contra los judíos. El rey extendió hacia Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso delante del rey y dijo, si le place al rey, si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas a Amán, hijo de Amedata, el agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Aquí vemos cómo utiliza la palabra gracia el texto y se refiere a que una persona da algo, concede algo por placer, porque le agrada a la persona que se lo pide. Aquí dice, si yo haya gracia delante de él, si le parece bien al rey y si soy grata ante sus ojos. Es una manera de utilizar la palabra gracia en la Biblia. Ese es como el segundo significado, que un regalo que se da por placer y por agrado. Ahora vamos con el tercer significado, que es el más fuerte de todos. Y lo podemos encontrar en la historia de Jacob y Esaú, en Génesis 33:8, cuando después de 20 años Jacob regresa a donde estaba Esaú para pedirle perdón y arrepentirse de lo que le había hecho años atrás. Y allí entonces dice el versículo 8, Esaú, ¿qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? De esas cantidades de regalos que le empezó a enviar y a enviar y a enviar. Y Jacob respondió, hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Jacob no estaba reclamando algo de Esaú porque le parecía justo. Él sabía que él había cometido un error con su hermano, sino que más bien él estaba apelando a la bondad, a la generosidad, al favor de su hermano, al perdón de su hermano. Y así sucede. Esaú lo trata como a un hermano que no está en deuda con él. Lo trató como él no se merecía. Así como Esdras dijo, tú no nos has pagado conforme a lo que merecíamos, así Esaú lo trató con gracia a Jacob. Bueno, si esto es extremo, ahora vamos a ver algo mucho más extremo, que es como el otro significado que se le da a la gracia en el Antiguo Testamento. Éxodo 32, del 1 al 14. El que muestra más esta gracia en todo su esplendor, una gracia, yo la llamaría extrema de Dios, demostrar favor por un pueblo que no se merece nada bueno, sino que ha desobedecido a Dios, pues propiamente es Dios, es el único que puede manifestar esa gracia extrema. Un pasaje para ilustrarlo es el que les dije, Éxodo 32, del 1 al 14, que dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios para que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenía en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó en sus manos, les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto.
Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro, y Aarón hizo una proclama y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces el Señor habló a Moisés: desciende pronto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Le han ofrecido sacrificios y han dicho: este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo con malas intenciones, los hemos sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes y ellos la heredarán para siempre. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. La más grande muestra de la gracia es cuando Dios perdona los pecados y le promete al pueblo estar con él por siempre. Isaías 30:18 profetiza acerca de esta misma gracia extrema. Isaías 30:18. Por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes, y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. Cuán bienaventurados son los que en Él esperan. Nuestro Dios es un Dios de justicia, pero aún así, siendo justo, desea tener piedad de nosotros y compasión, aun cuando merezcamos por justicia otra cosa. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a encontrar un pasaje que es muy conocido, muy repetido por nosotros, que también habla de la gracia. En Juan 1, 14 al 17, dice: hablando del verbo que se hizo carne, el verbo o la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, diciendo y clamó: este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Veamos otro pasaje del Nuevo Testamento. Pablo, en Efesios 2, 4 al 9, que lo leímos al iniciar la reunión, pero vamos a volverlo a leer. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros, es decir, estos siglos y los que vienen,
las sobreabundantes riquezas de su gracia, por la bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pablo habla de cómo la vida, todo el inicio del capítulo 2, la muerte y la resurrección de Jesús son dadas o ofrecidas a nosotros como esa gracia o ese regalo generoso de vida eterna que es más poderoso que la muerte. Y como cualquier otro regalo, lo único que deberíamos hacer es recibirlo. Antes de continuar, porque ya estamos llegando a la meta del premio de montaña, de la montaña de la gracia, les voy a mostrar como para reírnos también, un meme que si algunos vieron en mis historias lo publiqué, que me pareció genial, Este meme es este. Para los de mi generación sabrán que esta imagen es sacada de un programa de televisión, Bob Esponja, pero me pareció genial lo que dice. Dice, aquí Dios mostrándome la lista de todas mis buenas obras que contribuyeron a mi salvación. Y de pronto para los que no alcanzan a ver bien, está una mano grande mostrándole a Don Cangrejo una hoja en blanco. Y esa es la lista de las buenas obras que contribuyeron para nuestra salvación. Y está de acuerdo con Efesios 2. Por gracia hemos sido salvados. Ahora sí, para cruzar la meta del premio de montaña de la gracia, yo creo que ya hemos escuchado esta definición, Daniel lo ha repetido muchas veces en el grupo de jóvenes, pero ahora creo que va a tener más lógica y más sustento esta frase para todos. Y es que la gracia la podemos definir como el regalo de Dios, es como un regalo que Dios da, pero que no se merece. Es un regalo inmerecido. Es algo que Dios da sin que lo merezcamos. Pero es esta gracia extrema de nuestra salvación, de que no es que nosotros no hayamos hecho nada bueno, pero tampoco nada malo para obtener la salvación, no, sino que hemos hecho todo lo malo y nada bueno. No lo merecemos, merecemos otra cosa. Y aún así, Dios dice que Él nos da la salvación por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Es decir, sin mérito alguno en nosotros, para que toda la gloria sea dada a Dios. Y hemos cruzado el premio de montaña, gracias por ahí por decir amén. Hemos cruzado este premio de montaña y ahora vamos a bajar rápidamente por la carretera de la ley. ¿Y qué tiene que ver esto con la gracia? Así que voy a bajar aquí de compartir pantalla a Romanos 11, 5 al 6. ¿Recuerdan la oración de Esdras? Y que les dije algo acerca de que más adelante vamos a retomar ese tema del remanente. Bueno, pues Pablo aquí habla del remanente y también de la gracia. Dice, y de la misma manera, también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, Pablo contrapone dos conceptos, gracia y obras. No gracia y ley, no, gracia y obras. Porque hay que aclarar esto. El problema aquí es que Pablo está contraponiendo gracia y obras. Pablo no está contraponiendo gracia y ley.
los remanentes que existieron y que siguen existiendo del pueblo de Dios, según Pablo, fueron elegidos y siguen siendo elegidos por pura gracia de Dios. Y nosotros creo que nos podemos considerar remanente del pueblo de Dios. Pero habiendo nosotros llegado a definir y a entender un poco esta gracia de Dios, ahora Pablo pone estas dos ideas en oposición. Por un lado está la gracia de Dios, por otro lado están las obras. Si pretendemos ser elegidos por Dios mediante las obras, estamos lejos, pero re lejos de comprender y experimentar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios está para vivirla y experimentarla, no tanto para definirla. Por eso empecé diciendo que básicamente no encontramos mucha definición de gracia en la ley, pero sí que vemos intuitivamente Dios actuando con mucha gracia a través de toda la Biblia. Si la gracia no es un regalo, sino es algo que yo merezco, como dice Pablo, no es gracia. Si la gracia se merece, deja de ser gracia y pasa a ser justicia. Yo le estaría reclamando a Dios algo que me pertenece por ley, pero no nos pertenece la salvación por obras ni por ley. Si la gracia no es gratuita, no estoy diciendo gratis, gratuita, no es gracia. Lo gratuito es algo que el que lo disfruta no tiene que pagar o paga un precio muy mínimo, pero es otro el que tiene que pagar, porque es caro, todo eso que uno disfruta. Y si la gracia no es cara, tampoco es gracia. Y ya encontré el nombre del libro, porque esta frase última que dije, la saqué de ese libro, se llama El precio de la gracia. O en inglés creo que es algo así como The Cost of Discipleship, o algo así, de Dietrich Bonhoeffer. Él dice que si la gracia no es cara, pues no es gracia. Entonces ahora viene otra pregunta para ustedes, que me gustaría que otra persona se atreviera a levantar la mano y a contestarla. Y el resto de personas que quisieran participar pueden también escribir en los comentarios y yo puedo estar ahí leyendo alguno de ellos. La pregunta es la siguiente. Según cada uno de ustedes, ¿para qué sirve entonces, siendo uno cristiano, la ley? ¿Para qué sirve la ley en la vida cristiana? Escucho sus respuestas, leo también sus respuestas, entonces espero a que alguien de pronto levante la mano. Por ahí vi que Jeremías desde hace rato quería participar, no sé si en esta ocasión quiere participar. Gracias, Cristian. No, lo que quería aportar era el versículo que habías dicho al principio y ya lo dijiste, que es en Juan 17, 16 y 17. Era eso, Cristian, le agradezco, buen día. Sí, sigue adelante. Gracias. ¿Alguno que quiera participar y decir para qué sirve la ley? Por aquí leí un comentario que dice, Brett, la ley nos mueve hacia Jesús para entender que necesitamos su salvación. ¿Listo? ¿Algún otro comentario? ¿Para qué le sirve a un cristiano la ley? Para conocer lo que Dios exige. Gracias, Dani. Listo. Más adelante pueden seguir participando más. Voy aquí leer, dice, también la ley es gracia. Vivir según la ley con el Espíritu Santo es vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. Bien. Sigo con un paréntesis. Sigan ahí meditando acerca de para qué sirve la ley y lo que han comentado nuestros hermanos. Ahora va a ser un paréntesis interesante. Voy a hacer ¿cómo decirlo? Una clase de bibliología 1.0
en 3, 4, 5 minutos para poder continuar y seguir desarrollando el tema. Es importante, antes de seguir bajando en esta carrera de la gracia, es importante hasta abastecernos de este alimento necesario para el descenso y poder llegar al final. Recordemos las palabras de Jesús cuando se apareció tanto a los discípulos que iban a Emaús como a los que estaban en Jerusalén, después de la resurrección, en Lucas 24. Vamos a leer 2 pedazos. Uno está del 25 al 27 y otro más adelantico. Entonces, Lucas 24, 25 al 27. Albanidia dice, para cumplir con los mandatos de Dios. Mercedes dice, para ser conscientes de nuestro pecado. Lucas 24, 25 al 27 dice, entonces Jesús les dijo a los discípulos que estaban en camino de Emaús, lastimando, o sea, como entristecidos y con lástima porque se había muerto su maestro y el que pensaban que era el Cristo, el Mesías. Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Hablando de la muerte de Jesús. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Y de una pasamos al versículo 44 hasta el 49 que dice, después Jesús se les apareció a los discípulos que ya estaban en Jerusalén, los de Emaús también estaban ahí, y Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito, que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Aquí, Jesús nos está dando una clase de interpretación bíblica express y que quisiera hablar de 2 cosas que implican lo que Jesús enseñó de que la ley, los salmos, los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, lo que en ese momento eran las escrituras, hablaban acerca de Jesús, apuntaban acerca de Jesús. La ley de Moisés también. Primera cosa que quiero notar, y con estas 2 cosas cierro este paréntesis de bibliología. 1, que la gracia de Dios revelada en el Antiguo Testamento señalaba a Jesús. Porque todas las historias en las que vemos la gracia de Dios actuando señalan a Jesús. Y 2, que toda la ley de Dios también tiene que ser interpretada según Jesús, a través de Jesús. Todo tiene que ser visto por la obra redentora de Jesús aquí en la tierra. La ley está impregnada de la gracia de Dios porque nos señala, como decía ahí Brett, a Jesús. Ahora sí, cerrando este paréntesis de bibliología y teniendo esta base en nuestra mente, quisiera que, no sé si Lore está por ahí, yo le he pedido el favor a ella que se inventara un cuento y que nos lo contara a nosotros para que me ayudara también a mí a predicar. Así que dale, Lore, cuando quieras. Hola, buenos días. Imagínense el tamaño de tarea la que me pone Cristo. Bueno, entonces dice el cuento. Dice, había una vez una mujer que tenía 2 hermosos hijos varones, uno un poco mayor que el otro,
y a ambos les encantaba saltar, jugar y recorrer toda la casa con sus juguetes y su ropa. Una mañana, pasando cerca a una pastelería, decidió comprarles un delicioso postre de tiramisú de 12 porciones y lo dejó sobre la mesa, al alcance de los niños. Cuando el bebé lo vio, no lo pensó dos veces, se lanzó sobre la mitad del postre y se la comió todita, y no conforme con eso, quería la cena de la mascota de la casa. Sin embargo, la manera como se comió el postre le produjo un fuerte dolor de estómago y no recibía nada de comer. Empezó a llorar desesperadamente y a llamar con sus chillidos a su mamá. ¡Mamá, mamá! La mamá preocupada lo escuchó llorar a lo lejos y salió corriendo a auxiliarlo. Lo alzó, lo abrazó, lo arrulló y rápidamente le dio una medicina para su dolor. El bebé entendió que no le había hecho bien y abrazó a su mamá. Afortunadamente, este pequeño se recuperó y su mamá, muy contenta, después del almuerzo, decidió darle el pedacito de postre que llevaba la parte de chocolate más rica, porque su bebé ya estaba sano y salvo, pues antes no recibía nada, ningún alimento, pero ahora podía comer bien. Mientras tanto, el niño mayor estaba en clases virtuales desde su habitación y terminando sus tareas. Cuando se sentó a almorzar con su familia, la persona que le ayudaba a la mamá a servir el almuerzo le contó que estaban celebrando que su hermanito menor ahora podía comer bien. Entonces, este pequeño gigante se enojó mucho y no quiso comer. Su mamita le insistió que comiera, pero el mal genio no lo dejó. Le reclamó que había estado juicioso en clase, terminando todas sus tareas, y que no había probado el postre, habiéndose portado bien. Su mamá le respondió: amor, todo mi postre es tuyo. ¿Cómo no vamos a celebrar la vida de tu hermano? Estaba en peligro, pero ahora puede comer bien. Y ese es todo. Sigue, Cris. Gracias, Lore. Muy buen trabajo. Y si alguno que estuvo poniendo bien cuidado a la historia se habría dado cuenta de que la inspiración de Lore para crear esta historia está en la Biblia y está en una parábola que Jesús dio, que es la parábola famosa del hijo pródigo. El hijo pródigo. Tal cual. En Lucas, perdón, Cristian, en Lucas 15. Lucas 15, muy bien. Entonces, para los que se quieran quedar con la historia de Lore, los personajes son la mamá, el hijo mayor que estaba en clases virtuales, el hijo menor que se había tragado el medio pastel y se enfermó. Y para los que se quieran quedar con la historia de Jesús, estos tres personajes en su mismo orden son el padre, el hijo que se fue de la casa, que era el menor. Bueno, el hijo mayor se quedó en la casa, pero se quedó por fuera al final del cuento. Y el hijo menor que se fue de la casa, se gastó todo su dinero y luego regresó y el padre lo aceptó. Esta parábola debería llamarse más bien los hermanos pródigos, porque ambos desecharon la gracia del padre o la gracia de la madre, según la historia de Lore. O también podría llamarse el padre o la madre pródigos. ¿Por qué? Porque el pródigo tiene una connotación negativa, pero si uno va al diccionario también tiene una connotación positiva. Pródigo también quiere decir generoso, sobreabundante en dar sin esperar nada a cambio. Pero bueno, vamos a ver por qué. Los hermanos vivían en la casa del padre. Me voy a pegar a lo que la mayoría de las personas conocen, que es la historia del hijo pródigo de Jesús. Ambos tenían todo: privilegios que el padre les daba como hijos, autoridad que el padre les delegaba en sus hijos,
disponibilidad de todos los bienes del Padre por ser sus hijos, y para esos hermanos, tan diferentes como el agua y el aceite, los une algo que tenían en común: su entendimiento equivocado o viciado del amor incondicional del Padre o de la gracia del Padre, y una mala interpretación de las normas que el Padre sabiamente había puesto en la casa. Hablemos del hijo menor. Quizás es el personaje que más le ponemos cuidado en la historia. Este hijo se dejó seducir por una gracia que no es gracia, una gracia barata, una gracia sin ley. Estaba convencido de que el amor del Padre era tan incondicional que sí o sí le daría la mitad de todos los bienes, porque sí. Y efectivamente el Padre se las dio. El problema era que creía que podía hacer con su vida y con sus bienes lo que se le ocurriera. Consideraba que las normas y la sabiduría de su padre no eran tan buenas. Consideraba que esas leyes lo limitaban en su libertad y felicidad. Pero por eso se fue de la casa, para disfrutar de la gracia del Padre, lo que le había dado, pero lejos de sus leyes. Esto es lo que los teólogos llaman antinomianismo, o sea, en contra de la ley, sin ley, y religiosos también algunos los llaman. Después, ya sabemos qué pasó. No encontró la libertad ni la alegría que buscaba. Se arrepintió, no dio por garantizada la gracia de su padre, pero anhelaba estar junto a él, bajo su techo de protección y de provisión. No seamos como el hijo menor. No demos por garantizada la gracia de Dios. No la desperdiciemos a hacer lo que se nos dé la gana hacer, porque no tiene sentido hacerlo y no llegaremos a un lugar seguro. Pero ahora me gustaría concentrarme en el hermano mayor. Si ponemos atención con quiénes estaba hablando Jesús en Lucas 15 y luego quiénes fueron los que se ofendieron por la historia, podemos notar que Jesús estaba personificando el espíritu legalista de los fariseos y demás líderes del pueblo. Este hijo entendía que la gracia del Padre se merecía. Estaba tan obsesionado con la ley de su padre que perdió de vista que todo era suyo por gracia. Consideraba que cumplir las normas del padre le haría acreedor de la herencia del padre y del título de hijo. También creía que la gracia también creía, como su otro hermano, que una gracia que no es gracia. Después ya sabemos lo que pasó. Su adicción por la aprobación y al cumplimiento de la ley endureció su corazón en contra de su hermano y de su padre. Él mismo se excluyó de la herencia de su padre, de la fiesta de su padre, de la casa de su padre, de la gracia de su padre. Jamás la disfrutó y ahora se encontraba afuera, tan cerca, pero tan lejos. Qué triste final. No seamos como el hijo mayor, ni locos. No creamos que nuestra obediencia es la razón del amor de Dios a nosotros. No desperdiciemos su gracia. Es fácil llegar a ser el hijo mayor. Ni siquiera es necesario negar la obra de Jesús. Simplemente es añadir a Jesús alguito más. Los judaizantes le agregaron circuncisión. Los católicos le agregan penitencias, indulgencias, ave marías, ofrendas. Hoy, en el mundo evangélico, también podemos encontrar muchas cosas buenas que son agregadas a Jesús, como leyes tales como no escuche esa música, no consuma drogas, no hable groserías, asista a las reuniones de la iglesia, haga cursos de discipulado, lea la Biblia todos los días, bautícese, haga la oración de fe o lo que se nos ocurra. Y no quiero decir
que todo lo que nosotros como evangélicos practicamos sea malo. El problema es que lo consideramos algo también necesario junto con Jesús para obtener la gracia de Dios. Las obras, las buenas obras que no sirven para nada. No seamos como el hijo mayor de la historia. Recordemos nuestro posible triste final, fuera de la casa y de la fiesta de nuestro Padre. Ahora, para finalizar, y no pasar este trago amargo tan seco, desde que el ser humano existe, podemos ver en la Biblia que siempre ha existido la ley de Dios. Todavía está vigente y siempre ha sido buena, siempre señalando a Jesús, el recto y santo. No existe tal cosa como el periodo de la ley, queriendo decir que en ese periodo los hombres eran justificados por su cumplimiento de la ley. No, hasta Abraham fue justificado por gracia. Desde que el ser humano existe, también podemos ver en la Biblia que siempre ha existido la gracia de Dios. Siempre ha sido un periodo de gracia desde Adán. No existe tal cosa como periodo de la gracia, como queriendo decir que solo los que vivimos en este periodo somos justificados por la gracia extrema y salvadora de Dios y los demás añadirán su palabra. Se perdieron. Desde Adán en adelante, el ser humano, como lo leímos en Efesios 2, es salvo por gracia, mediante la fe en Jesús, qué blasfemia iba a decir, mediante Jesús, la fe en Jesús, quien obedeció perfectamente la ley de Dios. Ahora, aquellos salvos somos llamados a imitar a Jesús, y en ese orden, no al revés. Recordemos y veamos lo que dice Efesios 2, versículos del 8 al 10. Estos son los últimos pasajes con los que quisiera concluir esta travesía, esta etapa de montaña de la gracia. Dice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos salvos por gracia y por pura gracia, pero con una misión. En este caso aquí Efesios nos dice, para hacer buenas obras. Para hacer buenas obras. Entonces, la ley nos mueve y nos lleva hacia Jesús en nuestra vida antes de Cristo. Y cuando encontramos a Jesús y encontramos su gracia y somos transformados por su gracia, somos habilitados, recreados, hechos nuevos en Cristo Jesús para de ahí en adelante hacer las buenas obras. ¿Cuáles buenas obras? Amén, amén. ¿Cuáles buenas obras son? Las buenas obras que Dios plasmó en la ley. La ley todavía tiene sentido hoy, porque nos recuerda el llamado de ser como Jesús y nos traza el camino hasta allá. Como dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17, que es un pasaje que hasta nos hemos aprendido de memoria, pero que sirve para entender un poco más la función de la ley, para nosotros siendo salvos por fe. Dice la Escritura, la Biblia, toda Escritura es inspirada por Dios, toda, Antiguo y Nuevo Testamento en este caso, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios, aquel que es salvo, aquel que es elegido, seleccionado, santo por Dios, justificado por gracia, ese hombre sea perfecto, maduro, enteramente preparado, como dice la Reina Valera, para toda buena obra. ¿Cuáles esas buenas obras que dice que tenemos que prepararnos? Bueno, aquí Pablo nos revela y nos dice, para eso están las Escrituras, para mostrarnos cuáles son las buenas obras que debemos hacer, para entrenarnos en ellas y en nuestras buenas obras para llegar a ser como Jesús. La ley, si no tiene como objetivo llegar a ser como Jesús, ser maduros como Jesús, entonces no tiene sentido porque ni salva. Y finalmente, último versículo, y con esto termino el tema, Romanos 10:4. Pablo también dice lo siguiente, y creo que resume lo que acabo de decir de manera más inteligente. Porque Cristo, Jesús, es el fin, la meta, el objetivo de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y entonces, con esto terminé, pero voy a dejarles una pregunta que es, ¿qué aprendieron? ¿Qué aprendimos? ¿Qué se les quedó? ¿Qué necesitan revisar en cada una de sus vidas? ¿Qué necesito revisar en mi vida para ajustarnos y ser coherentes con la gracia que Dios nos ha dado y por lo tanto encaminarnos en ese entrenamiento, en esa capacitación que Dios nos da a través de la ley, de las Escrituras, para llegar a ser como Jesús? Esa es la pregunta. ¿Qué aprendimos y qué debemos poner en práctica para vivir coherentemente con lo que creemos? Que somos salvos por gracia a través de la fe para buenas obras. Y ya, he terminado. No sé, comentarios,